Desde Isabela, pórtico de entrada y salida a la cultura puertorriqueña, estás en sintonía con Radio Ondas Misioneras, un rayo de esperanza para un mundo en crisis por Top 98, en el 98.1 FM de su radio, La Real Alternativa. A esta hora comienza Ondas Misioneras, un rayo de luz y esperanza para un mundo en crisis, a través de Top 98.1 FM, con el pastor Eddie Tavares y líderes de diferentes iglesias. Ya da comienzo Ondas Misioneras. Y a esta hora presentamos su programa Nueva Esperanza, con el doctor Raúl López Berqué, programa de edificación espiritual. Y ya ante ustedes, su anfitrión, el doctor Raúl López Berqué, en Nueva Esperanza. Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo, en el programa Nueva Esperanza, donde hablamos de la Biblia, de política, un poquito de todo, de profecía. Quiero dar los números, que es 787-830-9801, 787-830-9801. Pueden llamar a hacer preguntas de cualquier cosa, de Biblia, de teología, de política, de eventos que están pasando hoy, y también si tienen algunas peticiones, siempre oramos un poquito al final del programa. Quiero mencionar los auspiciadores. Uno de los auspiciadores soy yo, soy oftalmólogo. El número a la oficina es 787-882-0592. Estamos en Aguadillas, 882-0592. Otro auspiciador es el sitio en la red Interzonga, que es un sitio de clasificados electrónicos. El sitio Interzonga, le pido que auspicien nuestros auspiciadores, que los visiten, ya que ellos ayudan con este programa. Hemos estado hablando de por qué el cristiano debe estar envuelto en la política. La vez pasada, ¿verdad? Vimos el ejemplo de Pablo, vimos el ejemplo de Jesucristo, y estamos viendo, ¿verdad?, parte de este deber del cristiano ante la política, ¿verdad? Vimos el Salmo 2, que habla de que los reyes, ¿verdad?, deben someterse a Jesucristo. Es el segundo salmo porque es algo sumamente importante. Hoy quiero hablar acerca de lo que yo llamo la gran promesa. ¿Qué debe hacer el cristiano si se envuelve en el proceso político? ¿Verdad? Es bueno que los cristianos se envuelvan, pero ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? Yo creo que la meta debe ser asegurarnos que el gobierno haga el trabajo que Dios le asignó, ni más ni menos. Así que lo que tenemos que ver es cuál es esta tarea del gobierno, ¿verdad?, según la Biblia, porque el gobierno, ¿verdad?, fue diseñado por Dios, y ¿verdad?, vemos que tenemos el ejemplo del gobierno de Israel, y tenemos que ver qué era que se supone que hiciera el gobierno. Yo creo que básicamente hay dos cosas relacionadas, dos tareas relacionadas que vienen a ser el propósito del gobierno, y una es mantener libertad y la otra es hacer justicia. Vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Creo que es instructivo comenzar mirando lo que yo llamo uno de los eventos más importantes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Piensen a ver qué ustedes piensan que sería ese evento importante, y yo creo que ese evento es el Éxodo. ¿Y cuál era el propósito del Éxodo? El propósito del Éxodo era darle libertad al pueblo de Israel para que pudieran adorar a Dios. Nosotros, ¿verdad?, como cristianos, muchas veces no apreciamos el regalo, el don que nosotros tenemos en vivir en un país libre, ¿verdad? Y algunas personas dicen, pues si vienen las persecuciones, pues la iglesia crece durante la persecución. Eso no es cierto. La iglesia no crece durante la persecución, sino Irán sería uno de los países más cristianos del mundo. La iglesia se purifica durante la persecución, pero crece durante tiempos de paz, ¿verdad? Y eso es consono con los principios del Antiguo Testamento. Éxodo 10, 3 al 4 dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querráis
humillarte delante de mí. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Okay? Ellos eran esclavos en Egipto, ¿verdad? Y si la iglesia crece bajo la persecución, ¿por qué Dios quería sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Verdad? Él quería que ellos salieran para que le pudieran servir. Más adelante, en sí un poquito antes, cuando Dios estaba hablando con Moisés, dijo: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Verdad? Así que otra vez vemos que Dios sacó a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto para ser siervos de Dios. La libertad es una herramienta importante, podríamos decir que es esencial para poder servir a Dios. Ahora, es interesante que lo primero que Dios hizo después de librar a los hijos de Israel de la esclavitud fue darle una ley, cuyo resumen son los 10 mandamientos que les dio en el monte de Sinaí. O sea, ¿verdad? Después del éxodo, después de pasar por el Mar Rojo, ¿verdad? Y después de todas las plagas, ¿verdad? Y todos esos milagros que hizo Dios, Él los libró. Pero entonces, ¿qué pasó? Los mandó a ¿cómo se llama? Lo trajo a Sinaí, donde entonces les dio una ley. Uno podría decir, bueno, Dios los sacó de Egipto para esclavizarlos con la ley. No, la cosa es que la ley es el requisito para la libertad, porque eso no es, nosotros lo llamamos ley, lo llamamos mandamientos, pero en sí son las 10 palabras, los 10 principios, ¿verdad? Esos son las 10 principios esenciales en la cual se fundamenta la verdadera libertad. La única manera de mantener la libertad de un pueblo es haciendo valer leyes justas. Así que leyes justas y libertad están intrínsecamente enlazadas. No podemos tener libertad si no hay leyes que sean leyes justas. Se han hecho estudios de cuál es la cualidad más importante que comparten los países más exitosos del mundo, y el resultado es lo que se llama ley y orden. Son países que tienen leyes justas y que las aplican en una manera equitativa. Por definición, un país donde prevalece la corrupción no está aplicando sus leyes en una manera equitativa, ya que los gobernantes y personas en posiciones de autoridad pueden robarle a... Perdonen que me pasó algo que me perdí. Donde hay corrupción, ¿verdad? No aplican esas leyes porque hay dos leyes. Están los del pueblo, y entonces están los de las personas que están en autoridad. Ellos pueden robarle al pueblo y romper las leyes sin sufrir consecuencias, ¿verdad? Eso es lo que hemos tenido aquí en Puerto Rico por muchos años. Pero gracias a Dios que por lo menos se ha hecho un intento por darle para atrás a eso, ¿verdad? Con lo que ha pasado últimamente y el cambio de gobierno, donde sacamos personas que estaban demostrando un carácter pobre y, ¿verdad? Y que un gobierno que muchas personas estaban siendo acusados de corrupción. Pero ahora que hemos hecho eso, ¿verdad? Tenemos que entender cómo debe ser el gobierno para evitar que eso vuelva a ocurrir de nuevo. Eso es algo que se sigue repitiendo, ¿verdad? Y hay unas razones por las cuales eso tenemos, ¿verdad? Esta corrupción. Así que continuemos, ¿verdad? Entendiendo para qué es el gobierno. Ahora, como vimos, ¿verdad? Uno de la esencia del gobierno es implementar un sistema de leyes
justas. Para que esas leyes sean justas, tiene que estar basado en los principios legales del Antiguo Testamento. ¿Okay? Esto no quiere decir que hay que aplicar todas las leyes y sus penalidades en una forma directa, ¿verdad? Sino lo que quiere decir es que tenemos que extraer principios morales y legales de estas leyes y aplicarlo a nuestra situación. Esta idea está apoyada por un pasaje que viene a ser una de las promesas más importantes del Antiguo Testamento, y yo lo llamo la gran promesa. Este pasaje dice así. Un segundito. No música. Ok. El pasaje dice así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjense, préstenle atención, ¿verdad?, a este pasaje, porque tiene unas tremendas bendiciones, ¿verdad? Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Fíjense, granero, ¿qué es eso? Eso es agricultura. Poner la mano, ¿qué es eso? Eso es manufactura, ¿verdad? Así que va a bendecir la agricultura y la manufactura. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que le había de dar. Ahora miren esto. Con esto terminamos este pasaje. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guarde y los cumpla, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Dice que prestarán a muchas naciones y no pedirás prestado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Muchas naciones nos han prestado y ahora nosotros somos deudores de muchas naciones. Nosotros hemos tenido que pedir prestado, ¿verdad?, a muchas personas, y estamos básicamente en quiebra por todos los préstamos que nosotros hemos hecho. Pero hay una manera de darle a eso para atrás, ¿verdad? La Biblia y los principios legales, ¿verdad?, y de organización y económicos que se encuentran en el Antiguo Testamento puede darle reversa a eso para que nosotros estemos prestando, ¿verdad? Ahora mismo nosotros somos parte de los Estados Unidos porque, ¿verdad?, todo el dinero que viene, básicamente el dinero que nos presta los Estados Unidos. Esto podría ser al revés. Nosotros podríamos estarle prestando a los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros debemos querer ser el mejor país del mundo, ¿verdad?, no un país mediocre. Y la solución está en estos pasajes del Antiguo Testamento. Eso se encuentra en Deuteronomio 28, 1 al 14. Yo le animo a que ese pasaje lo lean en sus casas, se enfoquen en él, ¿verdad? Le pregunten a sus pastores qué piensan de ese pasaje. Deuteronomio 28, recuerden eso, léganse el capítulo entero. Esto es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Le voy a decir porque hay 2 razones. Primero, contiene una promesa espectacular.
Lo que Dios está diciendo aquí es que lo que Dios está revelando a Moisés son las reglas y principios necesarios para crear un país civilizado, una nación y una sociedad próspera y exitosa. Y yo le digo, ¿verdad?, a mis hermanos puertorriqueños y a todos que estén oyendo a través del mundo entero, ¿verdad?, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, pero a los que están aquí, ¿verdad?, le hago la pregunta: ¿queremos que Puerto Rico sea una de las naciones más exitosas y prósperas del mundo? ¿O queremos seguir siendo mediocre como lo hemos sido, ¿verdad?, por tantas décadas? Si queremos ser exitosos, aquí se encuentran las instrucciones. Miren lo que promete: ser exaltado sobre las naciones del mundo, prosperidad económica, seguridad militar, productividad, prestarle a muchas naciones, ser la cabeza. Básicamente, ¿verdad?, en todos los sentidos, ser entre las naciones principales del mundo. Y eso se basa en seguir estos principios, ¿verdad?, estos principios de leyes justas que encontramos en la Biblia. Ahora, hay otra razón, ¿verdad?, que este pasaje es tan importante. La segunda razón es que esto sirve como una prueba. Esta promesa es categórica. La única condición es que se obedezca el requisito de esta promesa. Y este requisito es obediencia a las leyes que Dios le reveló a Moisés. En otro pasaje, Moisés enfatizó que la clave para la prosperidad son las leyes que le fueron reveladas. Recuérdense que habíamos visto, ¿verdad?, que en los estudios que se han hecho, son las leyes y la aplicación de las leyes que determina si un país es un país exitoso o es un país de segunda categoría. En Deuteronomio 4, del 5 al 8, dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Miren lo que dice ahí: esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los otros pueblos. Estos estatutos y decretos, ¿verdad?, son la clave para la prosperidad, y los otros países van a venir y van a decir: ¿por qué es que este país, ¿verdad?, es tan próspero? Y van a decir: es porque ellos están siguiendo los principios que están en la Biblia. Y fíjense lo que sigue diciendo Moisés. Dice: vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatuto y juicio justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Como esta ley se presenta como la consecuencia directa de la obediencia a la palabra de Dios, sirve como prueba de las instrucciones que Moisés dio. Si funciona, entonces lo que Moisés recibió es cierto y es palabra de Dios. Si no funciona, entonces la Biblia es un cuento y Dios no existe, simple y sencillamente. Solamente hay esas dos alternativas. La cosa es que todas las otras religiones, ¿verdad?, que creen en un solo Dios, se basan o aceptan el Antiguo Testamento como verdad, ambos, los musulmanes y los judíos. Jesús citó del libro de Deuteronomio más que ningún otro libro, excepto por los salmos. Así que si estas promesas no son ciertas, entonces el fundamento de ambos, el Nuevo Testamento y hasta aún del Corán, se cae, ¿verdad? Porque las otras religiones no creen en un Dios personal. Ahora, algunas personas pensarán: bueno, eso, ¿verdad?, suena un poco ridículo, que obediencia a los principios de la Biblia nos pueden hacer el país más próspero del mundo. Pero yo les digo a esas personas, ¿verdad?, que quizás están oyendo, ¿cuál es la alternativa? Hasta ahora lo que han hecho los partidos principales no funciona. Llevamos como 10 años con la economía estancada, con crecimiento de menos del 1%.
Muchos de esos años el crecimiento ha sido negativo, hemos estado en una recesión, seguimos en bancarrota, seguimos eligiendo gobernantes corruptos e incompetentes, y aún la junta que mandaron los estadounidenses, que interesante, que se llaman promesa, ¿verdad? Estamos hablando de esta promesa, ellos se llaman promesa, pero ellos no han podido cumplir su promesa de resolver nuestros problemas económicos. Creo que debemos buscar otras opciones, y aquí hay una verdadera gran promesa y creo que debemos prestarle atención. Voy a dar los números de teléfono: 787-830-9801, 787-830-9801. Si quieren llamar, ¿verdad?, para comentar, si quieren hacer preguntas, ¿verdad?, sobre cualquier tema que estamos hablando, cualquier pregunta acerca de la Biblia, ¿verdad?, o de la política, o ¿verdad?, o si tienen algunas peticiones que quieran mencionar al final. Ahora, una cosa que, ¿verdad?, las personas dicen, pero esos principios están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y eso es la ley, y nosotros ahora estamos bajo la gracia. Nosotros no estamos bajo la ley, según lo que dice Pablo. Pero eso lo tenemos que poner en contexto, porque ¿qué quiere decir Pablo que no estamos bajo la ley? Y eso vamos a mirarlo ahora. El contexto que tenemos que tener es que Jesucristo dice lo siguiente, ¿verdad? Después de proclamar que somos luz y que somos sal, ¿verdad?, que hablamos de eso la semana pasada, Jesucristo dice esto, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, aunque Jesucristo dice que Él no ha venido para abrogar, ¿verdad?, que quiere decir abolir, sino que ha venido para cumplir, como quiera, muchas personas interpretan cumplir como abolir. Él dice, no, Él no vino para abrogar, pero vino para cumplir, y cumplir quiere decir abolir, quiere decir abrogar. Esto es un error. Vamos a ver lo que significa esta palabra. La palabra griega que se traduce aquí como cumplir es la palabra plereo, que quiere decir llenar hasta el máximo o completar. La palabra en inglés es fulfill, que quiere decir llenar, ¿verdad? Fill hasta que está full, llenar hasta que está completo. Jesús lo que vino a hacer era completar algo que estaba incompleto, ¿verdad? Dios comenzó a revelarse a través de Moisés y Dios estableció un sistema, ¿verdad?, que funcionaba parcialmente y reveló, ¿verdad?, la información que estas personas podían aplicar a sus vidas, pero el sistema no estaba completo, ¿verdad? Y lo que hizo Jesucristo fue completar la ley, que la completó y nos dio un sistema nuevo donde la ley ahora está completa. Ahora vamos a ver en qué forma Jesús completó la ley. Hay tres formas en la cual Jesús hizo esto. Primero, pagó su condena y nos proveyó el perdón de la condena de nuestro pecado, ¿ok? Así que antes, ¿verdad? Habían los sacrificios, pero los sacrificios lo que hacían eran cubrir el pecado. Eso no pagaba por el pecado, ¿verdad? Matar un animal no paga por nuestros pecados. Era simbólico. Lo que hacía era nos daba una lección, pero también en cierto sentido como que tapaba eso para que Dios los pudiera bendecir, ¿verdad? Pero no perdonaba en sí los pecados. Y el problema que nosotros tenemos, ¿verdad?, es que uno de los problemas fundamentales es que nosotros no podemos cumplir la ley completamente, ¿verdad? Así que, ¿cómo resolvemos ese problema, verdad? Porque la ley, el problema con la ley es que exige perfección, ¿verdad? Y nosotros no somos perfectos. Todo lo que nosotros hacemos está contaminado, ¿verdad? Es lo que dijo Pablo y también lo que dice el Antiguo Testamento. Y eso lo vemos a través de la historia, lo vemos
¿verdad? En todo lo que toca el hombre se contamina, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Todos estamos bajo el juicio de Dios, porque la ley lo que hace es juzgar. Pero como Jesucristo vino y pagó, ¿verdad?, esa condena de nuestros pecados, ahora nosotros podemos vivir, ¿verdad?, sin ese temor de que nosotros vamos a tener que enfrentar las consecuencias de nosotros no haber cumplido la ley. Así que lo que podemos, eso quita, ¿verdad?, ese peso de la condena de la ley, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir no estar bajo la ley. Ya no tenemos la ley exprimiéndonos, ¿verdad?, con su peso de culpa. Ahora podemos enfocarnos en las partes positivas de la ley. Así que lo otro que pasa también es que Jesús completó la ley porque nos dio el poder para poder empezar a cumplirla, y eso viene a través de la morada del Espíritu Santo. Y eso es algo que es bien, bien importante, porque es que nosotros no somos perfectos y no podemos cumplir la ley, porque estamos contaminados, ¿verdad? Nuestro espíritu está muerto. Nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad?, dentro de nosotros. Dicen que somos espíritu, alma y cuerpo, pero ese espíritu está esclavizado a nuestro cuerpo. Tiene que ser al revés. Nuestro cuerpo tiene que ser esclavo de nuestro espíritu, pero para que eso pase, nuestro espíritu tiene que ser esclavo del Espíritu de Dios, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y lo que pasa, ¿verdad?, cuando una persona es salva o se hace, ¿verdad?, se hace cristiana, es que viene el Espíritu Santo a morar dentro de ellos. Y eso no quiere decir que la persona deba poner a hablar en lenguas, o a empezar a profetizar, o a caerse boca abajo, o a ponerse a temblar, o a poder sanar, ¿verdad? Esos son lo que llaman los dones del Espíritu, pero eso no es lo que llaman, eso no es lo más importante, que es el fruto del Espíritu, la esencia, ¿verdad? Y lo más importante, ¿verdad? Porque no podemos debatir si estos otros dones son para este tiempo o no, pero lo más importante, y yo creo que es algo que se nos olvida, es que lo que hace el Espíritu Santo principalmente, o sea, su propósito fundamental, no es ninguna de estas otras cosas. Es darnos el poder para nosotros poder vivir vidas rectas y vidas de buenas obras. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y casi todo el mundo termina ahí. Pero de eso sigue, dice: porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. El propósito de ser salvo es cumplir la ley y hacer buenas obras. Y eso viene a través del poder del Espíritu Santo. Eso es algo que las personas en el Antiguo Testamento no tenían. Ellos no tenían ese poder de la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento, piensen a ver dónde era que se encontraba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba morando en el templo entre los querubines, encima del arca del pacto. Encima del arca del pacto estaba como un brillo, una nube, y eso era la manifestación del Espíritu Santo. Ustedes saben que había una columna de fuego y de humo que seguía a los hijos de Israel, ¿verdad?, cuando estaban en el desierto. Eso era la gloria de Dios, eso era el Espíritu Santo que lo estaba siguiendo. Pero ahora el Espíritu Santo ya no mora dentro del templo físico, ahora mora dentro de nosotros, ¿verdad? Esa lo que llaman la gloria moradora, ¿verdad? Esa misma columna de fuego y de humo ahora mora dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y ese poder, esa luz, ¿verdad?, del Espíritu Santo ahora toma control de nosotros y nos transforma y nos hace ser una persona distinta. Y déjeme decirle, si usted, ¿verdad?, dice que es cristiano, pero no ha habido un momento en su vida donde usted nació de nuevo y el Espíritu Santo entró dentro de su corazón, ¿verdad? Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo vino a morar dentro de ustedes, y usted no empezó a notar que las cosas cambiaron, ¿verdad? Como dice la Biblia, aquí todas son hechas nuevas, las cosas viejas cambiaron, ahora todas son hechas nuevas. Si usted no puede decir, en tal día
yo fui salvo, acepté a Jesucristo como mi Salvador, entró el Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de mí, y las cosas viejas cambiaron y todo comenzó a ser nuevo. ¿Verdad? Eso no quiere decir que la transformación es instantánea, porque es un proceso de vida, pero ¿verdad? Cuando un bebé nace, usted sabe si está vivo, si está muerto, aunque sea un bebé, ¿verdad? Pues así mismo, si usted tiene, aunque sea un bebé espiritual, pero uno se da cuenta, ¿verdad? Si la persona es tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ha nacido de nuevo, o si no. Así que, ¿verdad? Les reto que si usted no ha tenido ese momento, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento, busque en la Biblia, ¿verdad? Pídele a Dios que le demuestre, ¿verdad? Cómo ser salvo. Y básicamente el ser salvo es confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que nos salve. Es así de fácil, ¿verdad? Es un regalo. Reconocer que somos pecadores, eso es sumamente importante. Reconocer que porque hemos fallado la ley, ¿verdad? Nosotros estamos destinados a ir al infierno, pero Jesucristo pagó esa condena por nosotros, como hemos estado diciendo, y lo único que tenemos que hacer es confesar eso y pedirle a Dios que nos salve y que mande el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros para poder cumplir la ley. Así que en esa forma Jesucristo cumplió la ley. Pero hay una tercera manera. Ahora que tenemos el perdón de pecado, no tenemos el peso de la condena de la ley sobre nosotros, y que tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Para darnos ese poder de poder cumplir la ley. Ahora tenemos una ley más específica. Nosotros estamos más bajo, ¿verdad? La ley que nosotros tenemos que cumplir es más exacta y más detallada, porque si nosotros vemos que después de eso, que Jesucristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él lo que hizo fue dos cosas. Él expandió la ley en dos formas. Una es que aplicó la ley a nuestra mente, ¿verdad? Ya no es suficiente, ya ¿verdad? El Antiguo Testamento decía no cometáis adulterio. Ahora, ¿verdad? Tampoco podemos cometer adulterio en nuestra mente. El Antiguo Testamento decía no podemos matar. Jesucristo dijo que no podemos tener ira contra nuestro prójimo, porque de ahí es que viene eso, ¿verdad? Eso es como matar a la persona en nuestra mente. Así que aplicó todas esas cosas a nuestra mente. No sé si te con el pero... tengo unas preguntas, ahorita las vamos a tomar. Voy a dar los números otra vez: 787-830-9801, 787-830-9801. Así que vemos, ¿verdad?, que lo aplicó a la mente y también aplicó a mandatos positivos. Ya no es suficiente no cometer adulterio, ¿verdad? No podemos pensar en la mente, pero también tenemos que amar a nuestras esposas. Antes se supone, ¿verdad?, que no matáramos. Ahora se supone que ni nos dé ira en nuestra mente, ¿verdad? Y también, especialmente en las cosas pequeñas de la vida, ¿verdad? Si alguien viene, por ejemplo, y nos da una bofetada, pues dejar que nos dé la otra bofetada. Eso no quiere decir que si alguien viene a amenazar nuestra vida, que nosotros entonces debemos, de verdad, me dan en un lado del corazón y diga, mira, dame en el otro lado del pecho, ¿verdad? No, eso no es lo que esto está diciendo. Está hablando de cosas menores, ¿verdad? Si alguien viene y dice, mira, te voy a quitar esto, y es una persona que está necesitado, tú dices, mira, te voy a ayudar, ¿verdad? En otra forma. Así que, para resumir, ¿verdad?, este punto, Jesús expandió la ley a la mente y la expandió de ser solamente negativo a también ser positivo. Para aquellos que sepan de ciencia, ¿verdad?, el Antiguo Testamento es como decir un libro de física clásica, la física de Newton. Sin embargo, ¿verdad?, la física clásica funciona como ¿verdad?, en la mayoría de las cosas, pero no está completa sin lo que se llama la física moderna, y esto incluye lo que llaman la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. ¿Verdad? Estoy seguro que la mayoría de ustedes han oído de la relatividad y algunos han oído de la mecánica cuántica. Sin la teoría de la relatividad no tendríamos energía nuclear, y sin la teoría de la mecánica cuántica no tendríamos computadoras ni placas solares,
¿verdad? Y muchas otras cosas, ¿verdad? Los teléfonos, todo eso se basa en la física, se basa, ¿verdad?, en la mecánica cuántica. Voy a tomar un pequeño break aquí para contestar algunas preguntas. Otra vez los números 787-830-9801. Juan Ortiz de Atillo dice: ¿cree usted que los cristianos están autorizados por Dios a protestar contra del gobernador? No, ¿verdad? Muchas cosas en la vida son un balance, ¿verdad? Yo no creo que los cristianos deben conocerse como estar siempre protestando, ¿verdad? Pero en cosas que son, porque hay otras formas, ¿verdad?, de uno, ¿cómo se llama? Nosotros, yo creo que haríamos más bien si nosotros, en vez de protestar contra el gobernador, nos tiráramos hacia el gobernador, ¿verdad? Si nosotros nos tiráramos a la política, nos tiráramos a tener candidatos, ¿verdad?, que son candidatos de nosotros, pero en situaciones donde se está haciendo algo que está bien mal, yo creo que sí que debemos protestar, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Juan el Bautista, que cuando Herodes, que era el gobernador, ¿verdad?, estaba haciendo algo malo, que era que tenía la esposa de su, ¿verdad?, se había casado con la esposa de su hermano, imagínense. Eso en adición a toda la gente que había matado. Pues Juan el Bautista le dijo que eso estaba mal, ¿verdad?, que eso era adulterio y ¿verdad?, en el Antiguo Testamento el adulterio la persona pagaba con su vida. Pues siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista, ¿verdad?, yo creo que sí que podemos protestar. Jesucristo, cuando ¿verdad?, después de entrar, de presentarse como candidato a rey, lo primero que hizo fue que entró al templo, ¿verdad?, y sacó la banca internacional de allí, ¿verdad? Y eso fue una protesta bastante, con bastante fuerza, ¿verdad? No simplemente tenía una placa, él cogió y con látigos y sacó a la gente, ¿verdad? Ahora, quiero estar bien claro, yo no avalo la protesta violenta, ¿verdad? Pero yo creo que la protesta pacífica, de vez en cuando, en cosas que son importantes, es algo que podemos hacer, ¿verdad? Y siguiendo el ejemplo de estos personajes en el Antiguo Testamento. Otra pregunta, Eulalia Miranda de Quebradilla dice: ¿cree usted que los cristianos pueden buscar soluciones en la política? No estoy completamente seguro qué quieren decir con esa pregunta. Yo creo que porque dice buscar soluciones en la política. Yo creo que cristianos deben proveer soluciones a la política. O sea, nosotros debemos ser los que tenemos las soluciones. El problema es que en Puerto Rico nosotros tenemos un punto de vista bien limitado de lo que es la política. Por eso es que estoy hablando de esto, que de verdad lo que es lo que en sí es la política es la implementación de leyes justas. En Puerto Rico la política básicamente nos hemos enfocado en una parte bien pequeña de la política, que es lo que se llama el estatus, ¿verdad? Y cuando la gente habla de política, lo que habla es si Puerto Rico debe ser Estado libre asociado o independiente o algo entre medio de todas esas cosas. Eso de verdad casi ni merece llamarse política, ¿verdad? Porque eso es algo tan y tan pequeño. Lo que nosotros debemos hacer es decir cuáles son las leyes que nosotros necesitamos implementar y entonces ver cuáles de esos estatus permite que nosotros podamos implementar esas leyes mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir tener un gobierno justo? Y podemos tener un gobierno justo, es más fácil tener un gobierno justo siendo Estado, siendo lo que somos o siendo independiente, ¿verdad? Eso debía ser algo secundario, pero en Puerto Rico es algo primario. Yo creo que es porque antes habían tantas personas que no sabían leer ni escribir, ¿verdad? Y muchos que solamente tenían un tercer grado de educación, que era casi la mitad de la población. Y entonces, si usted básicamente definía
la política por un color y una frase, pues eso era más o menos todo lo que podía entender la mayoría de la población, pero por eso es que yo creo que estamos como estamos, ¿verdad? Así que si eso es lo que estamos definiendo como la política, yo diría, bueno, antes que llegar a ese punto tenemos que preguntarnos qué es lo que debe hacer el gobierno, ¿verdad? Y cuando hemos determinado eso, entonces preguntarnos cuál de esos formas de estatus nos va a ayudar a llegar a ese tipo de gobierno en una forma más fácil, ¿verdad? Así que para mí lo del estatus es secundario y lo que estamos hablando ahora es primordial, que es qué es lo que se supone que haga el gobierno. Y yo lo que pienso es garantizar nuestra libertad y implementar leyes justas, y esas leyes son las que se basan en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Otra vez, no es que vamos a implementar todos los detalles de la ley del Antiguo Testamento, pero vamos a ver qué nos están enseñando esas leyes del Antiguo Testamento para poder aplicarlo, ¿verdad? Pero para poder decir eso, primero tenemos que ver si es cierto que el Antiguo Testamento ya no nos aplica. Ahora, una cosa que quiero traer a colación, ¿verdad? Es que en el Nuevo Testamento, creo que es Pedro, ahora no me recuerdo si es Pedro o Pablo, pero uno de ellos dice, creo que es Pablo, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto en todas las cosas. Ese era Pablo hablando a Timoteo. Y ahí la escritura al cual se refería Pablo en una forma más directa eran las escrituras que Timoteo había estudiado cuando era niño, y esas eran las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por derivación, en una forma indirecta también eso se aplica a las escrituras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero en una forma más específica, Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento todavía tiene un papel bien importante que jugar, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Y yo creo que parte del problema que tenemos como cristianos es que como hemos ignorado el Antiguo Testamento, ¿verdad?, pues no hemos estado usando la sabiduría que se encuentra en el Antiguo Testamento para solucionar esos problemas que tenemos en nuestra sociedad, que están a todos los niveles, ¿verdad? Está en el gobierno, en nuestra economía, en nuestros negocios, en nuestros hogares, ¿verdad? Y en nuestras iglesias también. Ahora, el Nuevo Testamento es bien específico en cuanto a qué parte de la ley quedó obsoleta o que es opcional, ¿verdad? Aún así, no creo que quedó obsoleta, pero hay una parte de la ley que es específica para los judíos y que no le aplican a los gentiles y que aún para los judíos es opcional. Y esas son los sacrificios, las leyes dietéticas y los días festivos. Digo que los sacrificios son opcionales porque ya el templo se destruyó. ¿Dónde van a hacer los sacrificios, verdad? Esa parte, en cierto sentido, quedó obligatoriamente obsoleta porque ya no hay personas que puedan hacer esos sacrificios. Pero vamos a ver, ¿verdad? Porque las leyes dietéticas y los días festivos son la única parte de la ley del Antiguo Testamento que la Biblia dice que es opcional, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? Si usted no quiere comer cerdo y no le gustan las almejas, a mí no me gustan las almejas, tampoco me gusta mucho el cerdo, pero ¿verdad? Si lo quiere seguir o no, eso es opcional. En Colosenses 2, 16 al 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿verdad? Si usted quiere celebrar la fiesta de los tabernáculos, muy bien, no hay problema, pero no es algo que es necesario o es obligatorio, ¿verdad? Porque para celebrar la fiesta de los tabernáculos había que ir a Jerusalén, ¿verdad? Si lo queríamos celebrar como mandaba. Pero, ¿verdad?
si quieren recordarlo, o quieren celebrar el día de Pentecostés o alguna de estas otras fiestas, muy bien, pero es opcional. Esa es la parte de la ley que ya no aplica a nosotros. El autor de Hebreos dice algo parecido, dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué quiere decir eso? Que los sacrificios no podían perfeccionar a la persona porque no tenían ningún poder, ¿verdad? No tienen el poder que tiene el Espíritu Santo de transformar, ¿verdad? Y puede cambiar la conciencia, ¿verdad? Lo que nos determina dentro de nosotros cuál es el bien y cuál es el mal y que nos motiva a hacer las cosas buenas. Dice, ya que consiste solo en comidas y bebida y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez más para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué quiere decir? Que había un tiempo de reformar las cosas, ¿verdad? Donde ahora iba a venir algo que era perfecto, ¿verdad? Que era completo. Y eso es Jesucristo, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que lo hace el sumo sacerdote, ¿verdad? Y nos da acceso al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo, ¿verdad? Que estaba antes morando en el lugar santísimo sobre el arca del tabernáculo, ahora, el arca del pacto, ahora está morando dentro de nuestros corazones. Ahora, Pablo, ¿verdad? Dice que no estamos bajo la ley, ¿ok? Pero vamos a ver, vamos a mirar ese pasaje dentro de un segundo. Y yo quiero que se enfoquen en esto, que la manera que Pablo está definiendo eso, él básicamente está diciendo que la ley tiene dos aspectos. ¿Okay? Así, esto es bien importante. De verdad tiene tres aspectos, pero especialmente tiene dos aspectos. Uno es el aspecto moral que define el pecado y el otro es un aspecto ceremonial y simbólico que carecía del poder para resistir el pecado. Vamos a ver ejemplos de esas dos cosas. El mandamiento de no matar, ¿verdad? Es parte de la ley moral, es parte de las instrucciones. Eso no ha cambiado, todavía está malo matar. El mandamiento, ¿verdad? de cometer adulterio, contra cometer adulterio, eso todavía está mal. El robar todavía está mal. El dar falso testimonio todavía está mal. Todas esas cosas están malas, ¿verdad? Pero había una parte que era simbólica, ¿verdad? Y eso tenía que ver con la dieta, con los sacrificios, ¿verdad? Porque otra vez, matar un animal no te da poder para resistir el pecado, ¿verdad? Eso es un símbolo. Entonces, esa parte de la ley, como hemos visto, ¿verdad? Ya queda opcional porque es simbólica, queda suplantada por algo que tiene más poder, ¿verdad? El símbolo es bonito, pero la realidad es más importante, que tiene más poder. El nuevo pacto nos da ese poder otra vez a través de la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros, y por eso es que ese aspecto ceremonial era temporero y quedó obsoleto. Sin embargo, el aspecto moral de la ley es eterno y es universal porque se basa en nuestra naturaleza y en la naturaleza de Dios, ¿verdad? ¿Por qué es malo matar? Porque Dios nos dio el regalo de la vida. ¿Por qué es malo cometer adulterio? Porque Dios hizo al ser humano hombre y mujer, y para que estén completos tienen que unirse el hombre y la mujer, ¿verdad? Para formar como si fuera un superorganismo,
y es una unidad, y esa unidad no debe romperse. ¿Por qué es malo robar? Porque Dios nos dio la habilidad de ser creativo, la habilidad de trabajar y de producir, y esa producción nos pertenece a nosotros y otras personas no nos las pueden quitar. ¿Por qué es malo matar? Porque nuestras acciones crean una reputación, ¿verdad? Que es una parte extendida de nuestra naturaleza, y nosotros no debemos destruirle la reputación a las personas diciendo que son lo que no son. Eso no cambia. Por eso la ley moral es eterna y universal, pero la ley ceremonial y simbólica es lo que vino a ser opcional y obsoleto. Vamos a ver ese pasaje. Romanos 6, 12 al 16 dice así: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, hablando del pecado, de la ley moral. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. ¿Qué quiere decir vivo entre los muertos? Que ahora tenemos el Espíritu Santo mirando dentro de nosotros, hemos nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Tenemos el nuevo hombre y tenemos que poner a muerte el viejo hombre. Eso es lo que quiere decir todo eso. Dice: y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir, ya no estamos bajo el viejo pacto, que era incompleto, ¿verdad? Que era simbólico, que lo que hacía era dar una leve motivación para hacer el bien, sino que estamos bajo la gracia, donde ahora tenemos el poder del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, ¿verdad? Para que nos ayuda a hacer el bien. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pues haremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Lo que le está diciendo es que sí, uno de los pactos se llama el pacto de la ley, el otro se llama el pacto de la gracia, pero tenemos que entender lo que eso significa. No quiere decir que ahora no tenemos que seguir ninguna leyes, ¿ves? Y no quiere decir que podemos hacer lo que nos da la gana, porque ahora Jesucristo va a pagar esa condena, ¿verdad? No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que el sistema que solamente se basaba en leyes, sin tener la presencia del Espíritu Santo y el perdón de los pecados, no era suficiente para hacer una transformación de las personas. Pero la gracia sí. Pero una transformación, ¿para qué? Para obedecer la ley moral, ¿verdad? Y no pecar, porque ¿qué es lo que es pecar? Es romper la ley moral. Juan dijo que el pecado es infracción de la ley. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que la pregunta que está haciendo Pablo, ¿verdad? Cuando dice pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Es aceptable transgredir, ¿verdad? O romper la ley moral? O sea, pecar. Pablo dice en ninguna manera. Juan dice que el que hace eso, infringe la ley y peca en una manera habitual, es porque no permanece en Dios. Quiere decir que esa persona no es salva, esa persona no tiene el Espíritu Santo morando en él. Ese aspecto de la ley, el aspecto moral, perdura para siempre porque está fundamentado, otra vez como dije, en la naturaleza de Dios y en la naturaleza humana. Como esa naturaleza no cambia, la ley moral tampoco cambia. Ahora, y con esto voy a terminar. Hablamos de dos aspectos de la ley, ¿verdad? La ley moral y la ley ceremonial. Pero hay una parte que podemos decir que está entre medio, que es lo que se llama la ley penal del Antiguo Testamento. Esta ley representa lo que Dios piensa del pecado y lo que Dios dice que es un castigo justo. Así que, ¿verdad? Dios dice, no matarás. Eso es parte de la ley moral, no debemos matar. Ahora, ¿y si alguien mata? ¿Qué hay que hacer? Ahora entra otra ley, y es la ley penal, ¿verdad? O lo que llaman la ley civil.
esta ley, pero la cosa es que esta ley estaba diseñada para ser implementada por un gobierno que estaba sujeta a Dios y que podía consultar casos difíciles a través del Urim y Tumim, que eran básicamente maneras de echar una suerte para que Dios les hablara directamente. Nosotros no tenemos tal gobierno. Por lo tanto, no es necesariamente de provecho implementar todos los detalles de esa ley. No obstante, esta ley ofrece un patrón ideal que es sumamente necesario tomar en cuenta cuando diseñamos nuestras leyes. Mientras más nos alejamos de ese patrón, menos efectiva y más contradictoria van a ser nuestras leyes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había muchas penalidades para distintas cosas, y eso es lo que Dios piensa de esas cosas, y eso es lo que es verdadera justicia, ¿verdad? Ahora, también igual de importante, Dios prescribía un tipo de gobierno, ¿verdad?, que funcionaba en una forma justa, ¿verdad?, para aplicar esas leyes justamente. Al no tener ese tipo de gobierno, pues tampoco a veces podemos implementar todos los detalles de esas leyes. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos que usar principios, extraer de esas leyes principios que nosotros entonces debemos usar para la base de nuestras leyes aquí en Puerto Rico y para reformar y reconstruir nuestro gobierno. Y la próxima vez, en la semana que viene, quiero hablar de cosas que tenemos que hacer para reestructurar nuestro gobierno, ¿verdad? Si se supone que un animal vuele, tiene que tener alas, ¿verdad? No sirve. Usted puede estar tratando de enseñarle a un ratón o a un perro a volar todo lo que usted quiera, pero no lo va a hacer. Ahora, si es un pajarito, ¿verdad?, un bebé, pues ese le puede enseñar a volar porque tiene alas, ¿verdad? O un murciélago tiene alas. Si nosotros queremos un gobierno justo, necesitamos las herramientas y la estructura para ese tipo de gobierno. Así que la semana que viene vamos a hablar de cosas que debemos hacer para reestructurar a Puerto Rico. Todas es oraciones, ¿verdad? Sí, todas son oraciones. Ok, pues vamos a tomar unos minutitos para algunas peticiones de oración. ¿Verdad? Y le pido que hablen de este programa, ¿verdad?, a otras personas. Este programa vamos a estar pasando por YouTube. Si quieren ver otras programas, ¿verdad?, los programas anteriores están grabados en YouTube. Le pido disculpas por los primeros dos programas, que el audio es un poquito difícil de entender. Eso yo creo que ya con lo hemos mejorado, ¿verdad? Pero le pido, ¿verdad?, que invite a otras personas a oír este programa a través del mundo, que creo que esto es algo que es bien importante. Pero vamos a tomar unos minutitos para oración. Si ustedes llaman, ¿verdad?, y nos dan el nombre, pues lo vamos a mencionar. Gloria Estela, que está en Nueva Orleans, pide oración para restaurar su matrimonio, ¿verdad? Así que vamos a orar. Nuestro Padre Dios, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo te pedimos por estas peticiones. Pedimos por Gloria Estela, que quiere ¿verdad?, un mejor matrimonio. Sabemos que tú sanas, y no solamente sanas físicamente, pero sanas nuestras relaciones, ¿verdad?, especialmente nuestros matrimonios. Te pido que pongas tu mano sanadora sobre esa relación. Te pido por los hijos y los nietos de Judith Ramos y José Concepción, que los bendiga. No sabemos cuál es la petición, pero tú la sabes. Me imagino que quieren que tú los bendigas de alguna forma. Rubén y Lucy en Isabela piden oración por su salud. Te pido que pongas tu mano sanadora en una forma física para sanar ese problema de salud que tiene, que si es algo que ellos tienen que hacer, que le des sabiduría, y si es algo que los médicos tienen que descubrir, que también le des sabiduría a ellos. Dulce María Acevedo
También de Isabela pide oración por su familia y te pido que bendigas a esa familia. Te pedimos por Silverio Rodríguez, que pide por liberación. No sabemos cuál es el detalle, quizás un pecado o algún temor o algo que lo está atando. Y de la misma forma, Dionisio Rivera de Orlando pide por oración y liberación. Pide oración para liberación. Y otra vez, tú sabes si es qué exactamente significa eso, si es algún pecado, algún temor, que lo liberen de eso. Que quizás en tu palabra le enseñes algo que aplique a eso. Te pedimos por la familia de Luis Mercado, de Isabela, que pide oración por su familia, por las finanzas de Bienvenida Rosario de Moca, que tú las bendigas, que pide oración por esas finanzas. Pedimos por Gloria Gutiérrez de Isabela, que pide oración por su esposo y sus hijos, que le deje una bendición especial, que si no son salvos, que lo sean. Y también finalmente pedimos por Leticia Roldán de New Jersey, que pide oración por su trabajo, que la ayudes en ese trabajo, la ayudes a poder hacer el trabajo bien, que le des oportunidades, quizás oportunidades de ascenso y también oportunidades para ser un ejemplo, una buena cristiana, y que quizás a través de su testimonio algunas personas sean salvas. Te pido que estés con este programa, que estés con nuestro pueblo de Puerto Rico, con el gobierno, las situaciones que están pasando, las determinaciones de la Corte Suprema, que tú obres en una forma que nos dé más bendiciones y nos dé oportunidad para hacer luz y sal en este país, y que motive a los cristianos a estar envueltos en todos los aspectos de nuestra sociedad, sabiendo que somos la sal, no la sal de la iglesia, aunque eso es parte, pero la sal de la tierra, y que también tú quieres que seamos como una ciudad que es una luz al mundo, y la ciudad no solamente incluye las iglesias y los templos, sino todo en lo que están envueltos los cristianos, incluyendo nuestros negocios y nuestro gobierno. Y en el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén.